Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3 del curso El Evangelio y el Dios de Israel. Vamos a hablar en esta clase, en esta sesión, acerca de los cielos y la tierra. Queremos aproximarnos a lo que podemos llamar la cosmovisión bíblica y el escenario de la redención. Es decir, lo que Dios creó al crear los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos, y cómo las escrituras definen o describen este escenario, este contexto, esta creación o gran casa que Dios creó y dentro de la cual ha transcurrido la historia y continuará transcurriendo junto con la redención y la salvación escatológica que el Señor ha prometido en las Escrituras. Comencemos hablando acerca de los cielos y la tierra y el orden y el bienestar que Dios establece originalmente en lo que algunos llaman el templo cósmico de Dios. Es decir, los cielos y la tierra como un templo o una gran morada cósmica creada por Dios. En la teología de la Torá, es decir, el mensaje que la Torá vienen siendo los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis y Deuteronomio, también conocido como el Pentateuco, la obra de Dios como creador tiene un carácter muy particular. Existe una conexión, de hecho, entre la creación de los cielos y la tierra y las instrucciones y construcción del tabernáculo, el tabernáculo construido bajo la dirección de Moisés, en Éxodo 25 al 31. Así como Dios habló durante 7 días al crear los cielos y la tierra, así el Señor habló 7 veces al entregar el diseño del tabernáculo a Moisés. Eso es una cita de Robert Hinckley en una presentación a la que me voy a estar refiriendo, de hecho, a lo largo de esta sesión. Por lo tanto, en esos primeros capítulos, la creación es presentada como una gran casa o como un templo universal. Y por eso, originalmente el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén fueron percibidos como un microcosmo del arquetipo cósmico, es decir, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En el Salmo 78, los versos 78 al 69, escuchamos algo bien interesante. Dice, más bien, Dios escogió a la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. Allí edificó su santuario, como las alturas, como la tierra a la cual cimentó para siempre. Vemos que el israelita de la antigüedad ya tenía esta noción, esta idea, de que el santuario, el templo que ellos tenían en medio de ellos, en Sión, en Jerusalén, era una réplica o se suponía que reflejara al cosmos, a los cielos y a la tierra. Por eso dice que el santuario fue edificado como las alturas, a semejanza o como una imagen de las alturas, es decir, los cielos, y como la tierra, es decir, como la tierra, la creación como un todo. Cuando se leen estas narrativas paralelamente, descubrimos el rol que se le da al servicio de Israel, de hecho, como nación sacerdotal dentro del plan de redención. Dice que Robert Hinckley, este autor al que estoy citando, dice que la creación y el tabernáculo se combinan como un poderoso testimonio de la bondadosa presencia de Dios en medio de Israel y su misión para la vida o el beneficio del mundo. Por medio del servicio divino, Israel actualiza el orden divinamente creado, haciéndose partícipes de lo bueno en gran manera que hizo Dios, trayendo así santidad y bendición al mundo. Cierro aquí la cita de Hinckley. De este modo, el pueblo de Israel y el templo de Jerusalén en el monte Sión serían el punto de contacto entre cielos y tierra. Esta idea es fundamental para una cosmovisión bíblica y una mejor apreciación del Evangelio. Para aclarar algunas de las cosas que he dicho, cuando hablamos del rol, la responsabilidad y por lo tanto el destino que se le da a la nación de Israel como una nación sacerdotal, es importante enfatizar que el enfoque que los profetas mismos y que Jesús y los discípulos le dieron a ese rol es escatológico. Actualmente, la nación de Israel evidentemente no está desempeñándose en ese rol, por lo menos no de esta manera tan gloriosa
cómo será. Sí, sí lo ha realizado, de hecho. Primeramente, al ser los recipientes del mensaje de Dios, las palabras, los oráculos de Dios, fueron apóstoles judíos, los que fueron enviados a las naciones, particularmente el apóstol Pablo, un fariseo judío de la tribu de Benjamín. Y de hecho, muchos hombres y mujeres judíos y judías han sido cruciales, de hecho, a lo largo de la historia, en la transmisión del Evangelio y el llamado dirigido a las naciones para volvernos al Dios de Israel, confiar y esperar en Él. Nosotros los gentiles hemos participado de ese llamado y hemos sido, digamos, imitadores y seguidores de ese hermano mayor, comenzando con el principal de todos, que es Jesús. Pero vemos que entonces, aún en esta era, en esta vida, Israel sí ha tenido un rol crítico en la misión de Dios para con el mundo. Pero el cumplimiento final y glorioso, donde una nación será restaurada, los dispersos de Israel serán reunidos, la ciudad de Jerusalén será reedificada, más allá de los esfuerzos efímeros del estado actual de Israel, que sí, yo pienso, en mi opinión personal, que el estado de Israel ha sido una provisión divina y tiene un propósito en el plan del Señor. Pero no podemos de ninguna manera coherente argumentar que el estado de Israel es el cumplimiento de los oráculos o las promesas acerca de la nación, siendo restaurada, siendo reunida por medio del Mesías mismo, el Mesías interviniendo desde el cielo para salvar y reunirlos y, por lo tanto, catapultarlos a su rol y responsabilidad para con el resto de las naciones de la tierra. Pero es muy importante reconocer que las Escrituras pintan esta imagen donde la creación que Dios crea, que se ve tronchada, el propósito divino de bienestar eterno se ve tronchado o afectado por la rebelión humana y también por la rebelión de poderes en los cielos. No podemos perder eso de vista. Todo eso es vinculado a la responsabilidad y función que se le da a este pueblo. Tengo aquí en las notas material de otros autores que le dan mayor color a esto que estoy hablando. En este caso, hay un autor que habla de cómo no podemos perder de vista que especialmente la idea de Dios como creador es una idea que es articulada en las escrituras judías, nos es presentada en las escrituras de Israel, en la Biblia, estos textos sagrados que fueron preservados por siglos y siglos hasta el día de hoy, principalmente por la comunidad judía. Y él lo elabora de una manera muy, muy interesante. Yo les invito a que lo vean. También tengo aquí una tabla donde se puede ver más claramente el paralelo o la relación entre creación y tabernáculo. Específicamente en cuestión del tiempo, el espacio, el personal y los roles sagrados. 4 puntos principales. Este material lo saco principalmente de Hinckley, a quien ya mencioné. Y pueden también considerar esta parte de la enseñanza para enriquecer esta imagen acerca de cómo la literatura bíblica, la Torá, la teología de la Torá nos presenta esta relación tan intrínseca entre creación y tabernáculo, esa morada especial que Dios le concede al pueblo de Israel. Vemos que en general la perspectiva bíblica de los cielos y la tierra refleja más bien un carácter jerárquico en lugar de metafísico. Esto es un punto importante. En vez de tratarse la manera en que la Biblia habla de los cielos y la tierra, en lugar de tratarse de un dualismo metafísico entre lo llamado sobrenatural o inmaterial y lo natural o material, la Biblia más bien nos presenta una jerarquía donde se trata de una gradación que comienza en lo más alto de los cielos, donde se encuentra a Dios en su templo celestial, los cielos de los cielos, como es llamado en varios pasajes, y desciende hasta la tierra, donde se conecta con el templo terrenal en Jerusalén y alcanza hasta las profundidades del Seol. No se trata de 2 mundos distintos, sino de una gran casa con diversos niveles, con el nivel más alto teniendo el mayor grado de santidad.
Ahí es donde se encuentra Dios Padre ahora mismo y Dios Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la persona misma de Dios se encuentra en esta región de los cielos de los cielos. La idea bíblica es la de ascender y descender en lugar de decir entrar o salir de un mundo a otro. Y no quiero sobreenfatizar esto más de lo necesario, pero comúnmente en Occidente, por la influencia de la tradición neoplatónica, que curiosamente donde principalmente se desarrolla es en la teología cristiana, se divide el mundo entre lo natural, referente a la tierra y lo material, y los cielos, lo inmaterial o lo sobrenatural. En lugar de tratarse de un gran templo o casa, como he estado describiendo, con una jerarquía, con un orden de mayor a menor, muy simple. Y yo pienso que es muy importante que comencemos a cultivar una perspectiva de este tipo, en lugar del dualismo metafísico que caracteriza a la teología, a gran parte de la teología cristiana. De hecho, la idea de un destino celestial, inmaterial, donde el destino final de los redimidos es estar en el cielo tocando un arpa o en una nube, y no alude para nada a una nueva tierra, a unos nuevos cielos, a la resurrección del cuerpo. Todo proviene de esa influencia neoplatónica que inclusive ha afectado, de hecho, que podamos apreciar la trayectoria histórica de los pactos y promesas de Dios con la nación de Israel y el destino eterno del pueblo y la ciudad de Jerusalén. Porque si al fin y al cabo lo que Dios desea es destruir todo lo material, empezando por la tierra, para llevarnos a todos a un cielo inmaterial, pues no hay necesidad de la particularidad física, geográfica de un lugar y un pueblo. Así que mi exhortación es a repensar esas ideas, echar a un lado aquello que simplemente no es evidente en las Escrituras, no lo vemos en las Escrituras, reconocer que han habido unos errores, distorsiones. Eso no es una tragedia final, siempre y cuando sepamos responder al Señor en humildad y corregir y cambiar lo que sea necesario. Dentro de esta cosmovisión, Sion, o el monte o templo del Señor en Jerusalén, es considerado el centro del universo. Miren qué interesante esta idea. Y aunque eso parezca ser un poco raro o arbitrario, esto es más bien la sabiduría de Dios. Dios se ha localizado, se ha conectado a sí mismo. Esto no se puede sobreenfatizar lo suficiente. La manera en que Dios ha decidido administrar la revelación de sí mismo, su plan, su propósito, su salvación, es de esta manera tan concreta, que todo ser humano puede ser testigo de esto. Y en mi opinión eso es lo maravilloso de todo esto. Recordando, por lo tanto, que su intención es, al amar y redimir, Dios quiso anclarse al mundo. Y digamos, cuando un barco, para extender la analogía, lanza o deja caer el ancla cae en un lugar en particular. Ese es el punto. No que para que el barco precisamente no pueda estar flotando y divagando de un lugar para otro, sino que se pueda anclar en un lugar particular. La analogía se trata de eso mismo, de Dios identificándose con el mundo de manera tal que puede ser identificado, puede ser visto, entendido, apreciado. Hace que todo este mensaje sea mucho más coherente y fácil de entender. Fácil de entender en lugar de toda la especulación y la ambigüedad de la tradición filosófica y de gran parte de lo que es la teología moderna. Hay varios pasajes que aludan a todo esto, al rol central que el santuario del Señor, el templo del Señor en Jerusalén, tiene dentro del gran esquema de la redención. En Primera de Reyes 8, 41 al 43, cuando Salomón dedica el templo, escuchen lo que dice en su oración a Dios, en el verso 41. Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa de tu nombre,
porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga a orar a este templo, entonces escucha tú desde los cielos, esta realidad cósmica de conexión con la tierra y el cielo, el lugar de tu morada, haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. ¡Wow! Increíble. Yo leo este pasaje y es maravilloso y asombroso escuchar lo que nos dice. Isaías 56, otro pasaje muy conocido, mucho más conocido que el que acabo de leer de Primera de Reyes. Dice que a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor. Estoy enfatizando a los extranjeros, es decir, los que no son miembros de la casa de Israel, como nosotros, como yo, un boricua, puertorriqueño, del Caribe, nada que ver con Israel, ni judío, ni nada. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos, declara el Señor que reúne a los dispersos de Israel. En Marcos 11 y de hecho en los otros evangelios, Jesús hace eco de estas palabras, se identifica con estas palabras. Él llega al templo, el templo está siendo completamente mal utilizado, se está abusando de este espacio sagrado en lugar de utilizarse para lo que fue diseñado y creado originalmente. Y Jesús les dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Si para Jesús el templo de Jerusalén no hubiese tenido el mismo significado que tuvo para Salomón, para el profeta Isaías, Jesús no hubiese hecho lo que hizo en esta ocasión. No hubiese expresado su celo y su enojo ante el mal uso de algo que tenía un propósito tan glorioso para el beneficio del mundo. Y eso, tan simple como es, debe de convencernos de cuán central era y sigue siendo, aunque no esté presente actualmente en Jerusalén. Por desgracia, de hecho, pudiéramos decir que el mundo está como está en la actualidad, porque esa gran casa no ha sido restaurada, como lo será cuando Jesús venga y reedifique ese templo y establezca su trono y su santuario desde ese lugar para gobernar a las naciones de la tierra y para que las naciones vengan y busquen a Dios y aprendan los caminos de Dios. Actualmente, lo que tenemos, y este tema lo seguiré desarrollando en otras sesiones, pero quiero introducirlo ahora, el hecho de que las naciones existan multitud de congregaciones es una primicia, es una anticipación que Dios nos ha concedido como una confirmación, de hecho, una confirmación de lo que será el futuro. Así lo entendieron los apóstoles, digamos en Hechos 15, cuando están tratando de entender este fenómeno de gentiles viniendo al Dios de Israel, y ellos simplemente hacen referencia a Amós 9, el famoso pasaje, no para decir que es que Amós se está cumpliendo ahora. Esa no era la idea es que los profetas anunciaron que el deseo de Dios para las naciones es que sean traídas a Él, que se vuelvan a Él y le adoren y le busquen y aprendan sus caminos. Por lo tanto, no nos debería sorprender, en la lógica de los apóstoles, que Dios haya enviado su palabra a las naciones en preparación y anticipación de ese gran día al que se refirió Amós, así como se refirió Isaías en Isaías 56 y muchos otros pasajes. Para Jesús, esta realidad era tan concreta que por eso ardía de celo al ver lo que estaba ocurriendo en el templo. Ezequiel 5 es otro pasaje y Ezequiel 38, pero estoy combinando ambos pasajes para que veamos estas referencias donde se habla de Jerusalén como habiendo sido puesta en medio de las naciones y de los países a su alrededor. Y luego en el verso 12 del capítulo 38 se dice que Jerusalén ha sido puesta y habita en el centro de la tierra. El pueblo de Israel habita en el centro de la tierra.
hay académicos que hablan, por lo tanto, de esta noción antigua del templo como la epítome del mundo, o como una forma concentrada de su esencia, y como tratándose inclusive del ombligo del mundo. Una frase que aparece en la literatura rabínica, pero que algunos piensan que se obtiene o se saca de pasajes como este en Ezequiel, donde se habla de Jerusalén como estando en el centro del mundo o el ombligo de la tierra. Evidentemente, este factor particularista siempre tiene un enfoque universalista. Por eso en la narrativa bíblica, Sión es sinónimo de Edén, algo que ya había mencionado, la morada prístina de Dios y el hombre. La visión final acerca del Monte Santo es la de una restauración que impactará los cielos y la tierra, introduciendo así una nueva creación. Aquí podemos pensar en un pasaje que ya mencioné en la clase anterior, Isaías 65, donde la creación de unos cielos nuevos y una tierra nueva está completamente relacionada a la creación de una nueva Jerusalén. El Salmo 36, escuchemos esto, lo que vemos en el Salmo 36. Dice que, oh Señor, hasta los cielos alcanza tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia es como las montañas de Dios, y tu juicio es como el gran océano. Oh Señor, que conservas al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu bondad. Por eso los hijos del hombre se refugian bajo las sombras de tus alas. Ahora escuchen el verso 8 y 9. Versos 8 y 9. Se sacian de la abundancia de tu casa, hablando del templo en Jerusalén, les das a beber del torrente de tus delicias. Esa frase, de hecho, la palabra para delicias es el plural para Edén en hebreo. Está aludiendo al jardín del Edén y el río de vida que fluía a través del jardín del Edén, perdón. Y por eso dice el verso 9, ciertamente contigo está el manantial de la vida. En tu luz, la luz de una nueva creación, veremos la luz. La riqueza de esta poesía es incalculable en términos de los diferentes elementos que se están combinando, pintando esta imagen de redención y de un destino glorioso para Sión, para la morada de Dios en Jerusalén, pero que implica la restauración del propósito y la gloria original de Dios en la creación de los cielos y la tierra. Por eso en Apocalipsis 21, otro pasaje clásico, vemos que el surgimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva está directamente relacionado al surgimiento de la nueva Jerusalén, de una ciudad que será creada por Dios desde el cielo, proveniente del cielo, porque es la ciudad donde se encontrará el vínculo directo, la unión perfecta y eterna de los cielos y la tierra. Ocurrirá en el contexto de la nueva Jerusalén. Por lo tanto, el epicentro del programa profético de redención abarca al templo y la ciudad de Israel junto con la tierra y el pueblo de Israel, porque aún el pueblo de Israel puede ser designado como Sión. Así lo vemos en Isaías 51. Sión es igualado al pueblo del Señor, de manera tal que la ciudad y el pueblo tienen una relación intrínseca, que el término Sión se utiliza intercambiablemente para referirse al pueblo, así como la ciudad o la tierra misma. Por eso el autor John Levenson dice lo siguiente: aquí el pueblo de Israel ha sido identificado con el monte del templo. La restauración de uno va de la mano del otro. La elección divina de los israelitas es más que un hecho histórico en este oráculo del exilio. Es una realidad cósmica, tan fundamental como el establecimiento en sus propios lugares del cielo y la tierra. En virtud de Sión, Israel se ha convertido en el pueblo cósmico. Y este enfoque escatológico de esa redención cósmica basada en los pactos y promesas de Dios con la nación de Israel mira hacia el fin del siglo o el fin de la era. Y aquí quiero aclarar esta idea que ya he mencionado, la idea de esta era o este siglo, esta vida, versus la era venidera o el siglo venidero o la vida venidera. Dentro de este esquema de los cielos y la tierra y de la historia según ha ido transcurriendo a lo largo de los siglos y milenios hasta el día de hoy,
Las escrituras, los profetas, establecieron una distinción de carácter escatológico, es decir, se deriva de lo que ocurrirá en el fin del siglo para transicionar la historia y toda la creación a un nuevo siglo, a una nueva era, la era venidera. Y es muy interesante, más que interesante, es crítico ver que el día del Señor, una realidad y una idea bíblica predominante en los profetas y que luego es enfatizada por los apóstoles y por Jesús. El día del Señor sería el catalizador de la era venidera y una nueva creación. Quiero leerles un texto de Segunda de Esdras. Segunda de Esdras es un libro, un texto que fue escrito en lo que se conoce como el periodo del Segundo Templo. La razón por la que quiero compartir esto con ustedes es para ilustrarles el hecho de que durante este periodo muchas ideas y expectativas surgidas de los profetas se elaboran, se desarrollan, se les da un matiz bien particular que luego los discípulos continúan o comienzan a elaborar sobre estas mismas ideas. La literatura y el periodo histórico del Segundo Templo, que transcurrió entre los años 538 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, cuando el Templo de Jerusalén es destruido. Eso es lo que se le conoce como el periodo del Segundo Templo. Es muy crítico entenderlo y vamos a hablar de todo esto más adelante. Lo estoy introduciendo aquí. Segunda de Esdras, escuchen esto, para tener un poco de perspectiva. Capítulo 2, versos 34 al 36, dice: Por eso les digo, oh naciones que oyen y entienden, esperen a su pastor, él les dará descanso eterno, porque está cerca el que vendrá al fin de la era. Estén preparados para las recompensas del reino, porque la luz perpetua brillará sobre ustedes para siempre. Huye de la sombra de este siglo. Recibe el gozo de tu gloria. Invoco públicamente a mi Salvador para que sea testigo. Yo no sé ustedes, pero a mí me estremece este pasaje y me da una perspectiva increíble. Contrasta el fin de la era y por lo tanto la era venidera con este siglo o esta era y nos llama en esencia a vivir para la era venidera o como aquellos que queremos ser parte de la era venidera en lugar de simplemente vivir para esta vida. Una noción fundamental en el mensaje y la enseñanza de los apóstoles y de Jesús. Como vemos en Mateo 24, cuando Jesús habla de la señal de su venida y de la consumación de este siglo. Y en varios otros pasajes de los evangelios Jesús hace referencia a la misma realidad, esta noción muy judía, e inclusive algunos la llaman técnicamente parte de la apocalíptica judía, de distinguir este siglo en contraste con el siglo venidero. Y para Jesús era como el aire que se respiraba, para él mismo, como un judío de la época, dentro de la proclamación de su mensaje. Pablo en Efesios 1 hace alusión a lo mismo, dice que Jesús ha sido exaltado por encima de todo, no solo en esta edad o en esta era, sino en la venidera. Gálatas 1:4 habla del Mesías habiendo realizado lo que está realizando y lo que realizará para librarnos de este presente siglo malo. Pablo cataloga esta presente vida como siendo mala, opresiva, donde hay sufrimiento, muerte, corrupción, aún en medio de la abundancia que podemos experimentar. Dios sigue siendo fiel a su creación, sosteniéndonos, dándonos cosecha, dándonos alimento y regocijo para nuestros corazones. Pero paradójicamente, esta vida está llena de aflicción y de maldad y todo ese tipo de cosas, todo comenzando por la influencia de los poderes celestiales. Y es por eso que Pablo lo describe como un presente siglo malo en 2 de Pedro 3. En esencia, Pedro nos dice que será el día del Señor, donde Dios, por medio de una intervención cataclísmica desde el cielo, apocalíptica, con poder, con fuego, consumirá la maldad de sobre los cielos y la tierra e introducirá una nueva creación. Pero todo será en el día del Señor. El día del Señor será el péndulo de la historia en ese sentido. Quiero ir terminando con esto. Hay varios otros pasajes que tengo aquí.
Pero quiero concluir con la idea de que todo esto nos presenta el marco o el escenario de la redención. Y este mensaje profético evangelístico debe ser recibido como aquello para lo que fue dado, para de hecho animar y sostener a discípulos en su fe. Se trata de un discurso de resiliencia que nos llama a la perseverancia. Aunque todas estas ideas suenan así pues, muy bonitas o muy domingueras o como sea que las querramos llamar, en términos simples y prácticos, el propósito de este mensaje, de estos pasajes en los profetas, en la boca de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, está dirigida a instruir y fortalecer el corazón de discípulos, de estudiantes, de aprendices de los caminos de Dios, en torno a esta gran esperanza, para que nos anime en pos de la perseverancia. Le pido a Dios que así lo haga en mí y en todos ustedes.